Bueno, pues ya estamos aquí en un podcast más. Yo soy Sofía Sánchez Navarro y como siempre un gustazo estar con todos ustedes. Perdón, saben que cada vez que empiezo un podcast estoy fijándome en el horario, pero realmente tengo que mirar más hacia arriba, hacia donde están todos ustedes, donde nos hacen el grandísimo favor de acompañarnos, por supuesto, pues como cada emisión. Y pues bueno, saludo como siempre también a mi equipazo, por supuesto Lalito Arrigo también. Y pues bueno, hoy tenemos un tema que a mí me parece fundamental y justo antes de entrar a esta entrevista estaba hablando yo con mi invitado, que ahorita lo voy a presentar, y le estaba yo diciendo que estaba yo checando estos informes que salen anualmente, sobre todo desde el 2018 del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Adicciones, porque yo en particular estoy preocupadísima por el tema de las adicciones en los chamacos, en los chavos, en los adolescentes, porque cada vez que me siento con amigas de la escuela de mis hijos, aunque mis hijos ya no están aquí, siempre me entero de una historia terrible y profundamente triste de un chavo que inició ingiriendo alcohol, como lo hacen la gran mayoría, o los cigarros electrónicos, o el tabaco, y después escaló a pues meterse sus cigarritos de marihuana, ¿verdad? Y después escaló a otras drogas sintéticas y que hoy lamentablemente pues ya están o internados en clínicas de adicción aquí en la Ciudad de México o en el interior de la República o en otros países, y donde los papás lo que me comparten y que se los agradezco muchísimo es pues no me di cuenta, que justo de eso hablaba con mi invitado. No me di cuenta, no pensé que era tan grave, pues como salía con los demás amigos y salían de fiesta y pues llegaba en la noche y yo lo olía y no lo olía alcohol, pues entonces yo pensaba que pues era, pues simplemente se había echado 2, 3 alcoholes, ¿verdad? Y no vi que pues estuviera tan mal, ¿no? Y después ya cuando la plática se volvía más cercana, más profunda, lo que platicaban estas mamás era que detrás de todo esto había otros problemas mucho más fuertes también, como las depresiones y como otros trastornos mentales. Entonces, yo, pues investigando un poquito en este Observatorio Mexicano de Salud Mental, les digo, en este informe, veía estos números, salió este estudio en el 2023, pero data del 2018, donde decía que en el 2019 habían muerto 2.609 personas, 2.554 hombres, de ese número general, 120 mujeres y no identificados 18. Que la principal causa de muerte había sido por el consumo de alcohol. Porque después lo que pensamos las mamás y los papás también, a veces tontamente, es que nos preocupamos más por el tema de la marihuana hoy por hoy, porque es lo que más escuchamos, pero se nos olvida que uno de los temas que más causan accidentes en México y en el mundo entero, y que causan también, por supuesto, otras problemáticas terribles, ¿verdad?, son justamente los que provienen de la ingesta del alcohol. Entonces, por eso hoy quise invitar a un especialista en estos temas, en el tema de las adicciones, que es René Solórzano, y que te agradezco muchísimo que nos acompañe, René, porque yo de verdad que estoy preocupada de años atrás. 5 años atrás vengo escuchando muchas historias que tienen que ver con el alcohol y evidentemente con otras adicciones, y donde los papás, que esto es lo que tú y yo justo lo platicábamos 2 minutos antes y por eso quería empezar con eso, nunca vieron que sus hijos estaban ya metidos en un problema no de tomo, chupo 2, 3 veces a la semana, que ya me parece fatal, sino que en un tema todavía mucho peor, que es el alcohol más la marihuana más metanfetaminas, ya sea el éxtasis y todas estas pastillas sintéticas, ¿no? ¿Qué opinas? Así es, pues antes que nada, muchas gracias, Sofía, por la oportunidad. Pues sí, lamentablemente es un problema que nos está golpeando fuertemente a la sociedad y que más allá de lo que nos regalan las estadísticas en los últimos tiempos, estamos viendo que la droga de inicio ya no es necesariamente el alcohol, ¿no? Me quedo sorprendido hace un par de semanas cuando en la atención a uno de estos chicos me muestra con toda honestidad
un menú que le hacen llegar a través de las redes sociales, donde ya no solo están ofreciendo la marihuana o les están ofreciendo cocaína, sino otras drogas que muchas veces no sabemos, qué están consumiendo. Incluso dentro de esta estadística y en años pasados hubo un estudio en donde descubrían que lo que les venden en un momento dado no tiene nada que ver con lo que les están diciendo que es, ¿no? Totalmente. Incluso de cuadra a cuadra podemos encontrar diferentes fórmulas porque hay laboratorios, porque hay diferentes formas de rebajar las drogas que originalmente llegan y que se van haciendo cortes, etcétera. Y entonces es muy desconcertante encontrar que hay jóvenes que actualmente, algo que está prohibido ya, pero que se sigue haciendo, el vapeador mentado, ¿no? Entonces el vape. Y es una pena, pero encontramos jóvenes que en la puerta de su casa tienen un cartucho de THC con una alta concentración, la sustancia base de la marihuana, la sustancia adictiva, y que están fumando con altas concentraciones, ¿no? De tal suerte que el joven te puede decir, oye, René, estuve frente a mi papá amarrándome los tenis y fumando, y nunca se dio cuenta, porque no huele, porque está disfrazada a veces con algún otro aromatizante, y no se dio cuenta que estaba fumando marihuana. Y lo recuerdo en este momento porque nunca había visto yo un síndrome de abstinencia tan fuerte en un chico consumidor de THC, de cannabis solamente, como lo vi en este caso, ¿no? Con una gran desesperación en las primeras 48, 72 horas rogándome por una dosis, ¿no? Y no nos damos cuenta justo esta negación colectiva, lamentablemente este estigma que sigue existiendo en la sociedad de que quien consume es de la clase baja o quien consume es aquel que se reúne con malas compañías, cuando realmente lo que estamos viendo es que nuestros hijos se reúnen con sus pares. Y como bien los decías, atrás de una dependencia a sustancias, en el caso del alcohol, que es la droga más que provoca más común y que provoca más aceptada, ¿no? Más muertes, ¿no? Droga legal, permitida, restringida a adolescentes, pero eso sabemos que no es cierto. Sobre todo cuando nos hablan de estas fiestas clandestinas que hay y les venden no sé qué porquería. Y bueno, ¿qué estamos viendo? Pues gente que a muy temprana edad está necesitando ya de ayuda profesional porque satisfacen los criterios de dependencia, ¿no? Ya no es posible que por sí solos puedan desprenderse del consumo de una sustancia. Y pues antes sí, la ruta era muy conocida, alcohol, cigarro, alcohol, marihuana, y otras drogas. Claro. ¿No? Y que ya las tuvimos desde los 60 del siglo pasado, me acuerdo en la preparatoria. Las psicodélicas sobre todo. Y actualmente pues ya no sabemos por dónde empieza, ¿no? Justo por eso. Sí, yo tengo muchas preguntas. La primera es justo este tema de la pertenencia, ¿no? Lo platicaba yo en otro podcast que yo recuerdo perfecto cuando mi hijo, que estaba muy chiquito, nos preguntaba, y lo quiero volver a tocar esta historia, volverla a contar, nos decía, mamá, ¿quién me va a ofrecer mi primer chupe? Le decía, o mi primer alcohol, no, primera copa, ¿no? Y entonces su papá y yo le decíamos, pues la verdad, y le decíamos, no, pues seguramente un amigo. ¿Y quién me va a ofrecer drogas? ¿Alguien me va a ofrecer drogas? Estaba muy chiquito. Y él contesta, seguramente el Chapo, pues estaba chiquito. Y yo le decía, no, mi amor, el Chapo no. Pero tu mejor amigo puede ser que sí. Es más, estoy casi segura que alguno de tus amigos, de tu grupo de buenos cuates, va a ser el primero que te va a decir, éntrale, ¿no? O al chupe, o éntrale al cigarro de mota. No pasa nada, hombre. Nos vamos a reír muchísimo, ¿no? Y que eso a mí me parece gravísimo, porque después pensamos que los pares, como bien dices, son angelitos, y resulta que los pares son los que muchas veces meten a nuestros hijos en ese mundo, ¿no? Y la otra parte que me parece terrible y que le he oído hasta cansarme, y he tenido unos pleitos ya sabes, de comidas con mamás que digo, ¿en serio cómo? O sea, me estás diciendo que que tu marido y tú, a la hora de las comidas, teniendo a tu hijo 14 años, tú eres la que provocas, la que invitas, la que abres el tema del alcohol con tus hijos, pero ofreciéndole alcohol, diciéndole, yo prefiero que tomes conmigo en esta comida, mi amor, porque, pues para que veas así nada más a qué sabe, y aquí estás contenido, y aquí no te va a pasar nada, pero aquí vas a aprender a chupar, mijo, que me parece terrible. Entonces, como lo normalizan, lo ven como, bueno, si mi papá y mi mamá me dan mi primera cuba, mi primera chela a los 14 años, pues es que entonces no es tan grave, ¿no? ¿Qué opinas? Sí.
Así es, y me hace recordar mi propia historia, ¿no? El primer Jerez que yo tomé era a los 6 años. El rompope, ¿no? También. Sí, porque no pasa nada, ¿no? Y no medimos las consecuencias que esto puede tener. Lo acabo de ver en una sesión antes de venir aquí contigo, que yo pregunto siempre, ¿qué servicio te da? ¿No? Y pues es un alivio temporal. Ese alivio temporal que me engancha porque estoy triste, porque mis papás no me escuchan, porque me siento solo, porque me siento inadecuado, porque no encajo con el grupo de amigos, etcétera, ¿no? He venido siguiendo mucho esta línea de investigación desde cómo en un momento dado la sustancia es la respuesta a un dolor psíquico muy fuerte, insoportable en ocasiones, ¿no? Y entonces se reúnen con este mismo grupo de jóvenes que ya normalizamos, que es con fulano, con sultano, pero ahí es donde justo como lo señalas, alguien me invita a ese ritual de alivio, un alivio temporal, fuma esto, bebe esto, yo fui tan tímido como tú y entonces te invito a que tomemos una copa, no te va a pasar nada, o te invito a que fumes un churro, o que tomes esta pastilla. O no seas puñal, perdón que lo diga así, no seas marica, ¿no? Exactamente, ¿no? O como entonces, obligado ya, ¿no? Como muy de la mano. También. Tiene que ver mucho con eso, ¿no? Y qué bueno que en el caso tuyo tenías la comunicación con tus hijos, que es lo mejor, hablar de lo que está sucediendo. No tiene caso tapar el sol con un dedo. Sí, no evadir el tema tampoco. No, por el contrario, los programas de prevención señalan esto, que hay que hablar de lo que está sucediendo, ¿no? ¿A partir de los cuántos años? Pues en cuanto empiecen a preguntar, ¿no? Porque ahorita ya tenemos niños que están muy acelerados en su desarrollo, teniendo acceso a estos juguetes que empezamos tú y yo a usar hace unos años, los teléfonos, las computadoras, y todo esto tiene una gran cantidad de información, están sobreestimulados y entonces a muy temprana edad empiezan a hacer una serie de preguntas que a veces hasta te hacen sentir incómodo, ¿no? Sí, fuera del aire. Y que no estás preparado además, ¿no? Para contestar, que esa es la otra también que es terrible, ¿no? Claro, tendríamos que darle una estudiadita, ¿no? Y así como tú te retroalimentas con tus hijos, yo con mi nieto, ¿no? Que me daban unas lecciones impresionantes. Sí. Entonces, estos rituales familiares también influyen mucho, ¿no? Estos rituales de que vas a aprender a beber. Lamentablemente, cuando tenemos antecedentes heredofamiliares, cuando tenemos una serie de huellas, tanto traumáticas y que pudieron habernos sucedido o no, pues nos hace proclives a buscar un alivio temporal. Si me permite, señalaría algunas de estas posibles causas. El origen. Y tiene que ver justo con que haya sido víctima de abuso emocional. No sabemos, desde este bullying, que ahora así se llama, somos muy crueles cuando somos niños, ¿no? Por esa personalidad narcisista, y desde ahí empezamos, a veces en casa, ¿no? Gordito, gordita, etcétera. Y de ahí empezamos al abuso emocional con nuestros hijos, con nuestros nietos. Hablamos también a veces de abuso físico, ¿no? Claro. O abuso sexual. Exacto. Cualquier tipo de... En el abuso físico yo he escuchado, señores, no, pues es que sí le pego unas nalgadas. Le dije, pues no hay ningún manual de psicología o de psiquiatría que diga, dele 3 nalgadas antes de comer, ¿no? Y más con un cinturón o con lo que se encontró, o la chancla, que es tan famosa en México. No sé, el chanclazo. El gancho. Sí. Entonces, terrible. También la negligencia emocional. Cuando por las mismas circunstancias hay esa negligencia y a veces depositamos el cuidado y la crianza de nuestros hijos o hijas en terceras personas. O el abandono absoluto, ¿no? De que yo tengo que salir a trabajar, tu papá también, pues vas a tener que quedarte solo, ¿no? Y a veces la figura parental es el señor que nos maneja o la señora que nos sirve en la casa, ¿no? Que lo hacen de muy buena intención, pero ojo también, porque no sabemos a quién metemos a la casa a veces, ¿no? Exacto. Y desde ahí puede venir esto de lo que tú hablas. No solo el abuso físico, sino el abuso sexual también, que marca definitivamente el desarrollo de un ser humano. La violencia familiar, ¿no? Es terrible cuando escuchas que un jovencito de 13, 14 años te refiere cómo se sentía o cómo corría al closet cuando escuchaba que mamá y papá estaban discutiendo, y siempre les pregunto, ¿y a quién se lo platicabas? A nadie. Es la primera vez que lo estoy diciendo, ¿no? El trauma es terrible.
y una de las características es el guardar el silencio. Perdón que te interrumpa, René, es que tienes tanta información, pero quiero estarte parando todo el tiempo, porque todo lo que estás diciendo me parece importantísimo, ¿no? Yo te estoy escuchando, ¿no? Y me imagino la cantidad de chavos que has atendido sentado en terapia, que el chavo te ha dicho una historia, pero yo siempre digo que cuando hay violencia intrafamiliar siempre hay muchísimas historias detrás. O sea, puede ser que el chavo te cuente 5 momentos muy particulares de, es que yo saqué malas calificaciones, mi papá me pegó, pero entonces yo la verdad dejé de comer porque estaba tan deprimido, entonces mi mamá me castigó, pero detrás de ahí es todos los días una constante de ataque, de abuso psicológico a la mente de estos chavos, pero además no nos damos cuenta que como hay tanta enfermedad en lo familiar, no es nada más papá que pelea con mamá, sino mamá que pelea con el hijo, pero mamá que pelea con los hermanos, papá que pelea también con los hermanos, y los hermanos, que es un tema que yo siempre tocaba en radio y que nadie hablaba de eso, que me parecía increíble, el bullying, por decirlo de alguna manera, o el abuso psicológico, no, entre hermanos, que es fatal. Sí. Y nadie voltea a ver. Todo el mundo piensa en bullying o piensa en abuso emocional, piensa papás a hijos o piensa los hijos en la escuela. Pero el bullying o el abuso emocional que hay entre hermanos, donde se golpean y en este México les parece a todo el mundo normal. Ay, pues son hermanos que se peleen, que se mienten la madre, que se calen el pelo, que se encierran en el baño, ¿no? Que lo ataque, que lo denigre, que lo humille, O sea, a mí me parece terrible. Sí. Y nadie voltea a ver ese abuso emocional entre hermanos. Claro. Nadie. Te lo digo porque a mí sí me hicieron daño. Sí, claro. No, Por eso lo tengo tan presente, ¿no? Claro, y también el paciente identificado en un momento dado es el centro de atención del tratamiento y hay un desplazamiento hacia el otro. Y no nos damos cuenta que tenemos que integrarlo al tratamiento también. Totalmente. Y esta situación de la normalización de la violencia, ¿no? Que es tan común que se da en nuestro país y en algunos otros casos también lo he visto. Pero qué fuerte, y por cada uno de estos temas se puede abrir un abanico de posibilidades para conferencias, charlas, libros, etcétera, ¿no? Claro. Porque justamente lo que estamos haciendo es la reproducción de la enfermedad. Hay un doctor que recomiendo mucho que lean, doctor Gabor Maté, de que nos habla de cómo este tipo de problemas se convierte en problemas transgeneracionales. Porque el modelito se calca generación a generación a generación. Entonces los niveles de estrés, los niveles de cortisol en el individuo se elevan y buscan un alivio a través de la descarga de dopamina o de adrenalina, y buscan ellos los deportes de alto impacto y andan buscando salida porque está la incomodidad que eso me orilla a consumir, y la violencia es un tema aparte. Recomiendo un libro que se llama Mujer y Depresión, que lo hizo hace unos años el Instituto Nacional de Psiquiatría, y tiene un capítulo al respecto de cómo me impresionó mucho porque lo hicieron en aquellos años, creo que fue por los 90s o antes, cómo con caricaturas trataron de llegar a las mujeres sobre todo, y se ve cómo una madre está golpeando a la hija, cómo la hija está golpeando a la muñeca y hasta que la desbarata, ¿no? Entonces, cómo se viene reproduciendo este patrón de conductas. Claro. Y eso abre todo un terreno de investigación y de trabajo tan solo en el caso de la violencia, ¿sí? Claro. Y la salida del chico es el alivio temporal. Totalmente. ¿No? Y después quería también comentarte, ahorita que hablabas de esto de la violencia y la justificación. Yo tengo una amiga que decía, no, yo claro que le pego a mis hijos, que a mí me pegaron y mira qué bien estoy. O sea, soy una persona normal. Y yo decía, ¡wow! ¡Qué información tan poderosa! Se nos olvida también que cada ser humano venimos cargados de una manera completamente distintos emocionalmente, psíquicamente, orgánicamente. Entonces, puede ser que a esta persona no le haya hecho daño tan profundo que quizá porque ella, por otro lado, tenía, no lo sé, le estoy inventando, una autoestima muy definida, una fuerza de carácter muy fuerte, qué sé yo. Pero a la persona que le pegues quizá abajo de ti, o sea, tu hijo, no tenga estas mismas herramientas fortalecidas que tú y le haga un daño irreversible para el resto de sus días, y no se trata en terapia, ¿no? Sí, cuando se observaron en estas variables justo das en el clavo, ¿no? Hubo un porcentaje mínimo de niños que sí pudieron trascender el trauma, ¿no? Okay. O en los otros se convirtió en un trauma complejo. Es que reiteradamente estoy repitiendo las mismas situaciones, las mismas condiciones y me sigues
abriendo la herida, me sigues profundizando en el dolor y en el sufrimiento por cada vez que me estás golpeando, que me estás descalificando, etcétera, etcétera. Sí, has dado en el clavo de manera muy, muy, muy puntual. Entonces, se convierte en un trauma complejo, ¿no? Además, de la violencia que hay en la familia, también en ocasiones tenemos consumo de sustancias, ¿no? En la misma familia. En la misma familia. Papá, alcohólico, mamá codependiente, y bueno, eso es lo que le están dando a nuestros hijos, y nos molesta mucho cuando encontramos que nuestros hijos son el reflejo de la dinámica familiar. Y qué fuerte es esto, y qué duro sobre todo aceptarlo. Pero justo nuestros hijos están haciendo lo que nosotros mostramos con la experiencia, no con el discurso, porque a veces somos muy buenos. ¿Con el ejemplo? El ejemplo, sí. Perfectamente bien, ¿no? Entonces, esta parte del consumo que se minimiza mucho también, ¿no? Es que es el papá, es el proveedor, entonces tiene derecho a emborracharse, llegar, golpear, etcétera. Y antes de que se me vaya el wifi, como me dice mi nieto, me pasa lo mismo, no te preocupes. Me hace recordar algo, que un paciente que normalizó tanto la violencia que actualmente atraviesa por un cuadro de esquizofrenia, ¿no? Bueno, o sea, el origen de la esquizofrenia fue el abuso. Entre otras cosas, ¿no? Padre adicto, violento, golpeó a la madre en el vientre cuando estaba en gestación, todo esto. Pero tú lo escuchas cuando estás con él y pareciera un chico normal, está con tratamiento farmacológico y todo, pero llegó a tal grado de normalizar la violencia, y esto lo hemos visto también mucho en parejas, cuando normalizas la violencia me lo merecía. Gracias a esos golpes soy lo que soy ahora, ¿no? Sí. Y pues lo ves con compasión, con mucho cuidado, porque fue tan grande la herida que se causó que lo mejor es desconectarse de la realidad y crear un mundo paralelo, ¿no? Dime una cosa, René. Esto que me estás platicando, que me parece dolorosísimo y que tú y yo conocemos casos, tú obviamente todos los días, la gran mayoría de los chavos que terminan tomando drogas, ingiriendo, inhalando drogas, metiéndose drogas, vienen de un contexto familiar así. O sea, ahorita me platicas de familias con todo tipo de abusos, ¿no? Psicológicos, físicos, etcétera. Pero puede venir el origen de ese tema aún no teniendo esta violencia, porque yo sí conozco casos de familias que, bueno, por lo que yo veo por fuera, porque también habría que conocer, o sea, casi todo el mundo damos como la mejor cara, ¿no? Al exterior. Sí, claro. Pero conozco más o menos familias que se ve que son sanas, saludables, que toman, pues bueno, igual en una fiesta y tal, ¿no? Pero que terminan con hijos con problemas de adicción. Sí, claro. Sí, ¿cuáles son los múltiples orígenes? Aparte, bullying en la escuela, el no pertenecer, el de la casa. ¿Hay algo genético ahí también? Se habla de una propensión. Sí. Se habla de una propensión para no meternos, ¿no? Sí. Pues bastante considerable, pero sobre todo las condiciones ambientales que se reproducen mucho. Pero el caso que refieres es bien interesante porque también nosotros podemos ser víctimas de abusos o fuera del contexto familiar. Y esto no lo medimos. Te pongo el ejemplo, un chico con una familia muy estructurada, gente de un nivel de posgrados, de doctorados, etcétera, muy cuidadosos con la crianza de sus hijos. Pero llegó un momento en que pusieron a su hijo en manos de un entrenador de una práctica deportiva, y ¿quién crees que fue su proveedor? Acabó siendo el entrenador. No te lo puedo creer. Y entonces el abuso venía directamente del entrenador. Y así como ese, otros donde vas a ir descubriendo que no necesariamente, por eso es bien importante la terapia familiar para liberarlos de la culpa. No somos culpables, no hay a quien culpar en este tipo de trastornos por uso de sustancias, por ejemplo. No hay culpables. O sea, me refiero sobre todo a los padres cuando van con un gran sentimiento de culpa buscando la ayuda. Que no estuve presente, no me ¿qué no le di? ¿En qué fallé? ¿No? Es muchas veces la reflexión que hacen. ¿Qué no te di? ¿En qué fallé? Si tenías todo, etcétera. Sí, híjole, perdón, es que acabas de decir una cosa que me acaba de brincar cañón. Después conoces seguramente muchas historias de estructuras familiares muy rígidas, donde les dan todo, y porque les dan todo,
terminen en ese... Sí, hay una sobreprotección, ¿no? De las dos partes, la familia muy estructurada que está todo el tiempo muy pendiente de su hijo y entonces el hijo necesita como desprenderse, ¿no? De esa codependencia tan rígida de la casa, y el otro caso que puede ser una familia muy liberal donde te doy todo el amor pero también te doy todo el dinero y te doy todos los permisos, que también puedes terminar ahí. O sea, a lo que voy es que me imagino que el origen de las adicciones viene por tantos y distintos frentes, que por eso me imagino que los papás llegan contigo a decirte que hice mal, le di el amor, le di todo, le di lana, le di su permiso, todo, le di mi confianza eterna y él me dijo que nunca se iba a meter nadie y al final terminó en el problema de las adicciones. O sea, es como también bien difícil. Por todos lados. Te pongo ejemplos de pacientes que hemos visto 40, 50, 60 años, siguen siendo dependientes absolutamente de los papás. Hombres de 90 años que nos hacen favor de llevar a sus hijos de 60 porque tienen un problema de alcoholismo, de dependencia a otras sustancias y que pues no saben qué hacer. Y tampoco son responsables de ello. Y no está mal, ¿no? Tampoco. O sea, yo creo que amas más cuando abres bien los ojos y te atreves a decir y hablar con la verdad, decirle tienes un problema, y aunque tenga el papá 90 y el señor, así decir el chamado, el señor 60, pues habla de un amor. O el chavorruco. El chavorruco, ¿no? Sí, exacto, sí. Pero habla del amor, ¿no? Cuando tú enfrentas un problema de adicciones de esa manera tan abierta, hablas de amor profundo por esa persona, ¿no? Claro. Mal cuando no lo haces. No, es un acto de amor cuando alguien busca ayuda para su hijo. Sí. Es un acto de amor. Y no hay ni edad ni condición social, que bueno, se ha repetido miles de veces, no tiene nada que ver con eso. Por eso el tratamiento de adicciones tiene que ser, así como es en su origen multifactorial, tiene que ser multidisciplinario en la atención. ¿Sí? Y personalizado, me imagino, porque cada caso, como yo cada podcast que hago que tiene que ver con el ser humano, pienso, es que cada ser humano es completamente distinto, ¿no? O sea, si juntamos ahorita 20 chavos que has tratado en los últimos años, no 20, han de haber sido 200, 400, no sé, pero cada caso es completamente distinto a otro, ¿no? Y se tiene que tratar muy a conciencia, ¿no? Tiene que ser medicina personalizada, sí. ¿No? Uh-huh. Desde lo que hacemos, desde determinar qué tipo de fármacos son los que mejor metaboliza a partir de estudios genómicos, atención psiquiátrica, psicológica, medicina general, de grupos de ayuda mutua en algunos casos, de programas de prevención de recaídas, de tal suerte que técnicamente al menos estés garantizando un acompañamiento terapéutico, incluido por supuesto el médico, y la familia un largo completa. periodo. Y la familia. Explica esa parte, por favor, René, que me parece fundamental, porque de nada sirve que metas a tu chico en una rehabilitación, en una clínica de rehabilitación, y tú te laves las manos y digas, bueno, pues en 2 meses va a salir ya purificado, mi hijo. No, es un tema de toda la familia, de estar, me imagino, en observar. Es como AA, ¿no? Sí. Todo el tiempo tienes que estar atento después de que tu hijo... en el momento de que tu hijo te dice, o tú cachas a tu hijo metiéndose algo, hasta pues que tu hijo deja de estar en casa, ¿no? Que ya decide ser un adulto responsable, pero es una constante de todos los días. Explícame. Sí, es que tiene que ser un ejercicio vivencial, experiencial, si cabe el término, no teórico. Okay. Algo que se trabaja con las familias cuando tenemos estos enfoques integrales, amplios, es el eje familiar. Sí. ¿Por qué? Porque es bien importante, en primer lugar, que desarrolles conciencia de enfermedad. Okay. Que tengas una percepción muy clara de lo que está pasando y que lo que está pasando tiene un nombre, desde el punto de vista de la medicina o de la psicología, tiene un nombre. Sí. Puede ser un trastorno. También darnos cuenta que nuestros recursos se han quedado cortos como familiares y necesitamos de ayuda profesional. Darme cuenta de las consecuencias de lo que ha tenido, lo que está sucediendo en casa. Entonces, darme cuenta que eso requiere de tratamiento. Conciencia de que lo que estamos hablando es un trastorno, es un trastorno mental en el que nosotros no podemos intervenir porque tenemos limitaciones como cualquier ser humano, incluso casos de soy médico, pero no sé cómo resolver. Pues aquí eres su papá, aquí no eres su médico, ¿no? Okay. O su psicólogo, su psiquiatra. Entonces necesitamos de un equipo para que nos dé conciencia de enfermedad. Darnos cuenta que tenemos... que como familiares tenemos que reducir nuestras expectativas.
Porque tenemos una serie de expectativas por cada etapa y decimos a los 15 años tiene que estar haciendo esto, a los 20 esto, a los 25 esto, a los 30 casado y a los 35 ya con perro, bebés. 3 hijos. Y la foto en la biblioteca. Claro, la foto. No. Entonces tenemos que darnos cuenta que esto requiere de ayuda profesional, tenemos que darnos cuenta que es un trastorno con lo que no hemos podido, tenemos que reducir nuestras expectativas, tenemos que también enterarnos de que son procesos, no sucesos. Justo como lo estás diciendo, que el proceso rehabilitatorio se va a desarrollar en un periodo de tiempo considerable. Que además es diferente para cada quien. Para cada quien y para cada trastorno. No puede ser un tratamiento maquila, ¿no? Exacto. Como ya lo has dicho. La formulita ABC y con eso salimos todos felices. Dígame una cosa, es que ahorita te estoy poniendo mucha atención que hablas de adicciones y hablas de trastorno. ¿Es una enfermedad de adicciones o es un trastorno mental que después deriva en adicciones? O sea, ¿cómo entenderlo? Como tal, dentro del mundo de la psiquiatría, de la psicología, la adicción es un trastorno por uso de sustancias. Ok. Quienes han dedicado su vida, en el caso de la psiquiatría, es una subespecialidad, ser un médico psiquiatra adictólogo. Okay. Por sí mismo están desarrollándose ya investigaciones y trabajo concretamente del área, ¿no? Y así en otras áreas de la medicina. Perdón, te digo que me da mucha pena interrumpirte, pero para tenerlo súper claro. O sea, si yo tengo a mi hijo con adicción, no, lo ideal es un especialista en adicciones. Si lo llevo con un psicólogo o con un psiquiatra, no. Lo ideal es una persona que sepa de adicciones. Totalmente. Okay. Y no se trata de lastimar ni molestar a nadie, simple y sencillamente que se ha convertido en una especialidad, ¿no? Entonces, claro. Como tal, es un trastorno de uso de sustancias. Pero además lo que hemos observado en los últimos años es que de la mano, por eso se llaman trastornos duales, además de que yo tengo un trastorno por uso de sustancias, tengo un trastorno por depresión, o un trastorno de ansiedad generalizada, o un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o alguna otra cosa. Entonces, por eso en el diagnóstico necesitamos ser muy precisos e ir al fondo, porque a veces yo, en el área que a mí me corresponde, yo no puedo recomendar ningún tipo de medicamento, ni una aspirina. Claro, por supuesto. Nada. Siendo que eres doctor. Pero en otra área. En otra área. No en la medicina. ¿No? Sí. Aquí tenemos que ir de la mano, tanto el equipo de psicoterapia con el equipo de medicina interna, con el equipo de psiquiatría. Sí. Yo no me puedo arrogar cosas que no me corresponden, ¿no? Sí. Entonces necesito conocer mis limitaciones también y ser muy respetuoso de mi código de ética y de trabajo. Claro, totalmente. Entonces, en ese sentido, por eso es que viene la intervención de diferentes especialistas. Para que, lo mismo en el campo de la psicología, pues tenemos el especialista en trastornos de conducta alimentaria, tenemos el especialista que ve aspectos de trastorno límite de personalidad o de autolesiones no suicidas, o el especialista en adolescentes, en fin, en maltrato, violencia de género, en fin. ¿Por qué? Porque cada una necesita un abordaje diferente. Totalmente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es que es bien importante, y seguimos con el hilo de la familia, es un eje por sí solo el trabajo con familia. Ok. Ahora, ¿cuánto tarda es que hablábamos antes de que entrara René aquí a la entrevista, le comentaba yo lo difícil que es tener un diagnóstico certero de cualquier trastorno mental. Es como muy complicado, ¿no? Después uno puede ir con 10 personas distintas, 10 psiquiatras, unos reconocidos, otros no, y uno te dice una cosa, el otro te dice, ¿cuánto tarda? ¿Cuál es más o menos la media, si podríamos decirlo así, para saber realmente de qué adoleces, aparte de, ya sabes que tienes una adicción a cierta sustancia, pero no está muy claro de dónde viene, si viene de un trastorno mental, si viene, como dices, una depresión, ¿no? O si viene, como dices, también de un déficit de atención, que es... Claro. Voy a poner un ejemplo del alcoholismo, ¿no? Dependencia al alcohol. Sí. Es muy común encontrar de la mano al consumo de alcohol o dependencia al alcohol y depresión. Entonces, el médico primero tiene que hacer una limpieza farmacológica, es decir, eliminar el alcohol en el cuerpo del paciente y observar, dependiendo del tiempo que va a tardar en desintoxicar, y después de eso observar si siguen prevaleciendo los rasgos de la depresión.
¿Cuánto tiempo te tardas en Eso es lo que va a depender de cada paciente. O sea, por eso es muy difícil emitir un diagnóstico de decir, es como los familiares que piden garantía, no hay. Entonces, puedes tardar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, dependiendo cómo esté evolucionando el paciente. Perdón, voy a hacer preguntas. Si esa persona, ese chavo adulto, vamos a hablar de los chavos ahorita, que es lo que más nos preocupa a todos, ingiere alcohol, pero también se mete coca, pero también fuma marihuana, pero también pastillitas de tal. Es más largo el proceso de desintoxicación. Canasta básica, dicen los jóvenes, sí. ¿No? Los chavos. Sí, y entonces, nosotros tenemos un promedio entre 4 a 6 semanas, porque en ese promedio, a veces un poco más, nos da oportunidad de desintoxicar, de estabilizar. En este caso es la estabilización del paciente agudo. Okay. Que nada tiene que ver todavía con un tratamiento rehabilitatorio del que he estado hablando, como el caso de lo que busca el programa de AA o de ayuda mutua NA o cualquier otro. Primero, estabilizar de la etapa aguda. Que es como purificarte de toda la cosa que te metiste. Y estabilizarte, porque a lo mejor llego en un brote psicótico y entonces yo me siento que soy el hijo del Dalai Lama y estoy hablando con la divinidad, ¿no? Sí. Entonces, pues hasta que no me ubique en mi realidad, hasta que me estabilice el psiquiatra de mi cuadro psicótico, entonces empezaremos a trabajar en otros aspectos y en otras áreas de evaluación que está haciendo el psiquiatra, que está haciendo la neuropsicóloga también, que están haciendo las pruebas tanto de electroencefalografía o las que sean necesarias para entonces sí poder integrando el diagnóstico y decir, caray, es que yo estoy viendo desde mi especialidad, que es la neuropsicología, estoy viendo estas áreas de oportunidad y el psiquiatra dice, pues yo estoy viendo esto y el internista está viendo esto y el psicólogo especialista está viendo esto. Entonces, a partir de ahí ya se va configurando el diagnóstico. Claro. Todos queremos saber cuál es el diagnóstico. Claro, ¿no? Y podemos tener infinidad de diagnósticos. Podemos tener desde la parte psiquiátrica que tiene uno o varios trastornos, que después la gente no cree que puede tener, porque sí hay gente que puede tener varios trastornos. Varios, sí, ¿no? Trastorno límite de personalidad, por ejemplo, el border. Exacto, el border. Porque ahí puedo tener, tengo estos picos, ¿no? De que te amo, te adoro y al otro momento te estoy devaluando, sentimientos crónicos de vacío, autolesiones no suicidas, el cutting, o estoy consumiendo drogas, o estoy haciendo compras compulsivas, o tengo sexo compulsivo con ciertos rasgos de adicción al sexo, etcétera, etcétera. Y además tener déficit de atención y además tener etapas de lo que decías, ¿no? Brotes psicóticos, ¿no? En una sola persona. En una sola persona. Sí. La consecuencia de las adicciones, en lo general, ¿cuáles son? Ay, es horrible. No son infinidad, yo sé. Pero de todos modos, la que se oye con mucha frecuencia, una muerte temprana, el manicomio, así lo decían los viejos miembros de clínicas de rehabilitación de trastornos mentales. de salud mental, y o la cárcel, ¿no? ¿Por qué? O sea, generalmente las consecuencias. Pues sí, por ahí van. Estoy intoxicado, voy conduciendo en la madrugada, de pronto hay una familia que viene de cualquier lugar y la embisto y entonces provoqué la muerte de 4 o 5 personas. Y a veces la mía, la propia. También. La propia, claro. Sí. Sí, eso lo vemos con mucha frecuencia, ¿no? Sí. Lamentablemente, pues a veces lo maquillamos demasiado. Claro, lo maquillamos de que pues es un chico que tuvo un infarto, pero no reconocemos que tiene una sobredosis de alguna droga, ¿no? Sí. A veces lo que hacemos, decía un amigo que trabajaba en el sector oficial de la PGR, me decía, hace muchos años, me decía, lo que ustedes ven como un trastorno, nosotros lo vemos como delito. Y el rasero con el que lo medimos es diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros lo que hizo el individuo es un delito. Y ya ellos se encargan de calificarlo como fue, pero fue un delito. Y la otra es que, bueno, hay una serie de trastornos asociados al consumo que pues nos dejan muy mal, con esquizofrenia o demencias, N posibilidades. Ahora, empezamos esta plática, René, con algo que me parece lo fundamental como papás, sobre todo cuando tenemos todavía a nuestro cargo a nuestros chamacos, nuestros adolescentes, que generalmente pues adolecen justo de no saber qué quieren de la vida y todo esto, ¿no? Y todo esto que es parte, y que yo creo que vivimos todos los seres humanos, ¿no? Híjole, esta duda de quién soy, a dónde voy, qué es lo que quiero, ¿no?
infinidad de cosas que vivimos todos, ¿no? Pero que cuando hay una buena dirección, cuando hay amor en casa, cuando no hay disciplina, pero tampoco tan rígida y tal, todo puede transcurrir maravillosamente bien. Pero cuando no, que suceden estas cosas, ¿cómo te das cuenta, siendo buen papá o no siendo bueno, es lo de menos, pero cómo te das cuenta que tu hijo tiene ya un comportamiento al que hay que ponerle atención? Porque, volvemos a lo mismo, ¿cuántos casos no te han llegado, como bien decíamos, donde los papás te comentan, es que no me di cuenta, es que no sé en qué momento empezó a fumar marihuana hasta que un día, ¿verdad?, se me ocurrió, ¿verdad?, abrir su cajón del baño y encontré un cigarro. ¿Cómo hacer te iba a decir, cómo hacer esa investigación como papás? O sea, cómo entender que tu hijo, cómo captar, cómo descubrir más bien que tu hijo está ingiriendo algún tipo de droga. Sí, yo siempre recomiendo mucho una comunicación constante, amorosa, compasiva, de acompañamiento con el hijo, que aunque a veces no se puede. No se puede. Pero hay indicadores, bajo rendimiento escolar, por ejemplo, ¿no? Problemas de conducta en el colegio, con sus amigos, con sus pares. Pues en ocasiones suena intrusivo, pero pues, hay que ver si está usando ropa holgada, entonces a lo mejor se está lesionando, se está haciendo cortes en las piernas o en los brazos o en los... O sea, ¿sucede mucho eso? Sí, claro. Sí. Niñas que se autolesionan, ¿no? O la veo que está haciendo ejercicio con una exageración y está demasiado delgada. Sí. Y puede haber vigorexia, puede haber anorexia. Estoy viendo que en cuanto termina de comer, por citar algunos ejemplos de diferentes trastornos, pero termina de comer y se va al baño a vomitar. Claro. Y bueno, cómo se van desgastando las relaciones interpersonales. Cuando yo hablo con él y busco un espacio para conversar y hay cierta agresión de parte de él, ¿no? No me preguntes. Sí. Porque hay una serie de mecanismos de defensa que tienen que ver con la negación. Yo no tengo problema, yo lo puedo controlar. La negociación para que no vais a llevar al médico, no me vais a llevar al psiquiatra, etcétera, etcétera, ¿no? Esta parte del enojo que yo muestro para que no me preguntes. Claro, sí. Estoy agresivo, irritable. Pero te platico, René, a mí me parece muy complicado, yo que soy mamá de 2 adolescentes, que afortunadamente a mí, la verdad, lo digo abiertamente, me va muy bien, gracias a Dios. Pero en lo general yo veo que es como muy complicado leer a tus hijos, porque estás entonces por una parte pensando, claro, es que está enojado porque parte de la adolescencia, justo lo dice, adolece de ser adolescente, tiene muchas dudas de lo que platicamos hace 2 minutos, ¿no? Entonces no estás muy clara a veces como mamá, como papá, que lo que le está pasando a tu hijo sale del contexto normal, ¿sí me explico? O sea, a veces tú lo que estás pensando es parte de la adolescencia. Que a veces nos perdemos ahí, normalizamos. Sí, ¿cómo? Es que es complicado. Es que ahí es donde va esta parte de la comunicación, sí. ¿no? ¿Cómo te ayudo? Y de conocer bien a tus hijos. De verdad, de darte esta oportunidad, este tiempo. Es toda una tarea, ¿no? Los hijos son una tarea. Acabo de encontrar un amigo hace rato que me decía, oye, qué difícil, y su bebé tiene 5 años. Le dije, no, pues ya nomás te faltan de aquí a que termine la maestría y entonces ya puedes quedarte más tranquilo. Claro. Pero sí es bastante complicado. No hay escuela de padres, ¿no? Sí. Lamentablemente venimos de generación en generación, de prueba y error, y que a veces tardíamente nos damos cuenta, ¿no? Es importante que voltemos al tema de que demos un giro y que también nos demos cuenta que la salud mental es parte de nuestro trabajo diario como papás también, ¿no? Que cuesta mucho. ¿Por qué? Por esta estigmatización que existe en la sociedad. Pero tengo que saber qué está sucediendo. ¿Por qué mi hijo pasa tantas horas aislado? ¿Por qué mi hijo está encerrado y no quiere que hable con él? ¿Por qué no quiere que guardes, que de vez en cuando lo visite dentro de su recámara, etcétera, ¿no? O cuando hace cambios quizá muy rotundos, ¿no? Sí. Que quizá de estar siempre en casa y estar pues tranquilo, ver la tele, lo clásico que hacen las chamacas, ¿no? Sí. Los juegos, y de repente
estar mucho tiempo fuera. O sea, hay que es que yo siempre he dicho que de verdad sí nos tenemos que dar el tiempo de aprender a leer a nuestros hijos, a veces sin hablar con ellos. O sea, claro, hablando es la mejor manera, güey. Comunicarse con ellos y lo tienes mucho más claro. Pero a veces también leerlos, ¿no? Cómo están a la hora de la mesa, ¿no? Cómo están sentados, ¿no? Si los sientes, si los percibes como nerviosos, más callados, ¿no? O más eufóricos, o sea, claro. En las emociones también yo creo que te das mucho cuenta. Por supuesto, sí, cómo son sus respuestas emocionales y conductuales también, ¿no? Sí, sí, sí. Me hace recordar a alguien que he estado viendo hace poco y me decía él, estoy muy enojado. Él está en atención por alcoholismo, ¿no? Okay. Entonces, me estoy muy enojado porque esta semana mi hija reprobó y entonces le llamé la atención. Le dije, ¿qué me recomiendas? Primero, que regreses a casa, que le ofrezcas una disculpa, que le pidas perdón por lo que pasó y le preguntes mejor cómo le ayudas. Exacto. Porque si está reprobando una materia, es un grito que te está diciendo, ayúdame. Claro. De lo contrario, cancelas toda posibilidad de diálogo en el momento que lo estás rechazando. Totalmente. Yo pongo el ejemplo, si tú ves a un niño llorar, ¿qué haces? Pues, lo abrazas. Lo abrazas, ¿qué sientes? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? No lo rechazas. Lamentablemente no nos damos cuenta y en ocasiones hacemos todo lo contrario. No sé, chillón. ¿Qué? ¿Porque te quitó la pelota estás chillando? Ay, qué exagerado. Sí. Y el hablar las cosas como son, ¿no? Más vale. Negar las emociones es terrible. Es terrible. Exprésate. Es que está llorando. ¡Llora! ¡Qué bueno! Sí. Tenemos algo que a lo mejor suena muy extraño y contra la costumbre. Vemos a alguien llorar y ¿qué hacemos? Te doy un pañuelo desechable. ¿Cuál es el mensaje que le estás dando? Cállate. No llores. Dentro de la familia no hay funcionales, pero dentro de estas familias una regla no escrita es no hablar, no confiar y no sentir. ¡Ay, uy, qué fuerte! No hables. No, es que así crecimos muchos. Por eso lo digo, claro. Te estoy escuchando y digo, ¿y? No hables. Mira que, bueno, creo que soy medianamente saludable, pero es cierto. Más estilabantes, ¿no? Era más rígida toda la educación. Me imagino que tú, no sé cómo... Del Jurásico tardío así era, ¿no? Todavía yo llegué a escuchar la letra con sangre entra. Exacto, sí. Yo lo platicaba el otro día, el chanclazo. Sí. Y mi papá, cero comunicativo de las emociones. Nunca me preguntó, bueno, ¿y cómo te sientes, mija? ¿Cómo vas en la escuela? No, sacas 9 porque me cuesta muy cara tu escuela. Jamás hubo bueno, lo contaba el otro día que no es para dramatizar, ni me estoy haciendo la víctima, pero no expresamos ni el cariño en la familia. ¿No? Mi papá solamente me acuerdo una vez, lo repito otra vez, que me dijo, te quiero mucho, mijita. Una vez. Es el único recuerdo de amor que tengo. O sea, de apapacho en Año Nuevo fue, te quiero mucho, mijita. Y yo lloré. Y nunca puedo olvidar esa imagen porque como fue una vez, no sé si me lo dijo cuando estaba yo muy chiquita, ni me acuerdo. Pero ya en la etapa de razonar, no me acuerdo de eso. Claro. Qué grave eso. O sea, ¿cómo te marcan esas cosas? Increíble, ¿no? Sí, hay una doctora, Valerie Mason-Jones, que es una maestra extraordinaria, que escribió un libro, ha escrito varios, uno que se llama Desintoxica tu corazón. Y tiene por ahí un trabajo que se llama Somos lo que pensamos. Y cómo nosotros desde niños fuimos abusados emocionalmente, justo con este tipo de mensajes, ¿no? Ajá. No expreses, no sientas, no confíes en nadie. Sí. Conocí un caso terrible de alguien que le dijo a su papá, súbete a la mesa. Se sube a la mesa el niño y le decía, aviéntate. Se aventó, el papá no lo detuvo. ¿Qué? Obviamente, sí, así fue. ¿Y qué crees que dijo el papá? Que en paz descanse. Para que aprendas a no confiar en nadie. ¡Oh, qué terrible! ¿Sí? Es horrible esto que me estás contando. Sí, eso pasa. Imagínate cuando yo vengo de una generación donde era permitido que los profesores te pusieran en la esquina con orejas. Con orejas de burro. Exacto. Y con una que te hicieran, ya sentías toda tu vida que eres una imbécil. Te castigaban, te golpeaban. El reglazo en las manos. El reglazo, pero no en las manos, en las puntas de los dedos. Sí. Oye, yo tenía una amiga, y que seguramente estará viendo este podcast, que la amo con todo mi corazón. Ella estudió en una escuela de monja, platico nada más rápido como anécdota. Y ella era zurda,
Y entonces en la escuela de monjas les parecía terrible que fuera zurda. Bueno, no le amarraron todos los años escolares la mano zurda a la silla y con la derecha la obligaron a escribir. Claro, afortunadamente eso también le ayudó, yo creo que en los 2 hemisferios, ¿no? Ya, al final le digo, bueno, quién sabe, ahorita como tienes que trabajar los 2 hemisferios y es lo de hoy, quizá no te fue tan mal, pero hacían esas cosas. Sí, claro. O sea, se permitía una violencia física y mental terrible. Estás hablando de una de mis hermanas, casi, ¿no? Oh, wow. Zurda. Y en escuela de monjas, ¿no? Entonces, ¿y le pasó lo mismo? Claro, hasta que alguna monja le cayó el 20 que era zurda y que tenía, porque era la mano contra Dios en aquellos años. Estoy hablando de los 50. Claro, ¿no? claro. Entonces escribía de lado y era terrible. Sí. En la secundaria, recuerdo una compañera que pedía una paleta de aquellos muebles horribles que había. Sí. Pedía una paleta del otro lado porque ella tenía que torcerse todo para escribir. Claro. Sí. Qué fuerte. Imagínate. Qué fuerte. ¿No? Afortunadamente ha venido cambiando la situación, pero por otro lado, bueno, pues lo que estamos viviendo, ¿no? Este incremento de consumo de sustancias, este tipo de trastornos que están apareciendo a muy temprana edad y que pues hay que hacer algo, ¿no? Y ese algo es prevención, atención primaria en cuanto a la atención en cuanto a la detección temprana a través de una serie de pláticas, de conferencias, de información en donde nos familiaricemos más con lo que está sucediendo y que, bueno, nos permita tener un marco de referencia con mayor amplitud, sobre todo en estas generaciones, aunque vemos con tristeza que se siguen reproduciendo patrones de adicción, de codependencia, de violencia, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando, y me imagino te ha de tocar muchos casos así, que el papá es mucho más liberal y dice, no, bueno, también toma, pero toma, porque toman todos, y de repente se mete su churro pero porque todo el mundo le mete y la mamá ya diciéndole, oye, es que ya bajó sus calificaciones, ya siento que ha cambiado mucho, ya no quiere estar con la familia. ¿Qué pasa cuando los papás, que ese es un temazo también, ¿no? Pues vienen de educaciones distintas, pero además su ideología y su manera de pensar y de atender los asuntos familiares, los problemas de familia son completamente dispares? Se da con mucha frecuencia, lamentablemente, ¿no? ¿Qué buscamos nosotros en el tratamiento? Hacer una alianza terapéutica, un frente común. Buscamos eso, un frente común, profesionales y familiares contra lo que está sucediendo, contra el trastorno, ¿no? Hemos trabajado con familiares, con padres que están separados, ya están divorciados, pero hemos logrado hacer un frente común. Esto es bien importante, porque si jalamos cada quien por su lado, pues va a ser más difícil. Y lo único que hacemos es que el chico o la chica que está en tratamiento trate de reproducir la misma forma de relacionarse. Esto que es obtener ganancias secundarias, ¿no? A partir de un proceso de alienación parental en donde yo me encargo de descalificar lo que dice la mamá o lo que dice el papá. Entonces busco la ganancia secundaria y me voy con el otro para que me dé lo que yo estoy buscando, ¿no? Es bastante complejo, pero sí lo vemos con frecuencia. ¿Quiénes son los que primero se dan cuenta de que hay un problema en casa? Actualmente los familiares, los papás, porque ya se dieron cuenta que está sucediendo algo. Cuando conocen a los Cuando conocen a los hijos y buscan ayuda profesional, en fin. Pero en ocasiones no están de acuerdo. Y es más complejo el asunto. Se molestan muchas veces. En ocasiones hemos tenido familiares, y lo digo con respeto, que están buscando que sea dado de alta solo porque están en contra de la pareja, ¿no? Y que pues también nosotros tenemos limitaciones, ¿no? Que ya van más al campo de otro tipo, de una negociación jurídica o de otro tipo de atención. ¿Cómo? Sí, pues cuando hay... O sea, si hay casos donde dices, es que perdón, ya no voy a poder atender a tu hijo porque ustedes dos no se ponen de acuerdo. Pues no tanto así, pero sí advertir, ¿no? Sí. Okay. Si no hay un acuerdo mutuo, pues no podemos avanzar gran cosa, ¿no? Papás que han pedido que se dé de alta a un familiar, por ejemplo. Es que su mamá está mal y ella es la que lo trajo, yo no. Entonces, pues necesitamos sentarnos con ellos a una mesa de trabajo, con un terapeuta familiar y tratar de poner sobre la mesa las cosas. Yo no llego a la idea de convencer, no se trata de convencer a nadie, sino poner sobre la mesa lo que estamos observando y que ellos tengan un acercamiento a la realidad. Claro. Esta prueba de realidad que se busca dar no es fácil, es doloroso, ¿no? Reconocer que
pues por más que lo que yo creí estaba bien hecho, de pronto me doy cuenta que no es cierto, ¿no? Sí. Entonces sí se da mucho este tipo de relaciones conflictivas, pero siempre lo que buscamos es ir a ese paso en donde podamos lograr que hagan un frente común, que es lo mejor, no solo para ellos, y para toda la familia. Para toda la familia. Claro. Ahora, ¿qué porcentaje de éxito tienen en estas clínicas? Porque muchas veces lo que sucede también es que están los chavos, entran muy bien, están perfectos en las clínicas. Es más, lo confirman, lo asumen, piden perdón a los papás, dicen, ya entendí, ya no quiero estar igual, no quiero sentirme mal, no quiero volver a ingerir nada, y salen y de repente todo ese trabajo terapéutico a nivel familiar y a nivel individual se pierde. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando se pierde? Bueno, primero la pregunta, ¿qué resultado tienen estas clínicas de éxito? Y después, cuando sucede que no hay pues un buen resultado, ¿qué haces? ¿Vuelves a internar? ¿Lo metes a otro lugar más duro? ¿Tiras la toalla y dices, ¿sabes qué? Ya te metí a 1, a 2, a 3 clínicas, ahora sí te suelto y haz de tu vida lo que quieras? No. Bueno, hay muchos casos. En muchos casos sí. ¿Qué buscamos nosotros? Adherencia al tratamiento, ¿no? Si estamos hablando de una etapa muy breve, de a lo mejor 4 semanas, 6 semanas, 90 días o 6 meses o 1 año, tratamiento en internamiento, buscamos primero, en cuanto a los porcentajes, voy a tomar la referencia que tenemos del país vecino, en donde la adherencia al tratamiento es fundamental y el índice de recaídas es muy parecido a enfermedades crónicas como el asma, la diabetes o la hipertensión. ¿En qué sentido? De que abandono el tratamiento, ¿no? Si tú vas a uno de estos espectáculos públicos que hay, vas a encontrar a mucha gente que se pone mal y hay un puesto de atención de emergencias dentro de un concierto, sobre todo cuando van adultos, y te van a decir, es que no me tomé el medicamento para la presión, o no me tomé el medicamento para la diabetes, o el asma, etc. Lo mismo pasa en estadística y los porcentajes de recaída son muy altos. Estamos hablando del 50 hasta el 60%. ¿Por qué recae? Porque no hay adherencia al tratamiento. Y voy a la otra parte. Es bien importante que vayamos percibiendo que esto no se resuelve de manera inmediata, sino que requiere de seguimiento. Técnicamente podemos diseñarlo, pero si yo no voy, no me va a funcionar. O sea, perdón, pero para que la gente lo entienda, perdóname, René, es que, o sea, lo que me estás diciendo es que estos chavos, digo, yo ya conozco cómo es el tratamiento, pero estos chavos tienen que estar regresando a la clínica, estar llevando tus terapias. Así es. ¿Los papás también? ¿La familia en general también? Sí. Ok. Sí. De tal suerte que hay espacios para nosotros que atendemos este tipo de trastornos, espacios permanentes de acompañamiento, de prevención de recaídas para el caso de los chavos y grupo de familias, sesiones psicoeducativas 3 veces a la semana para que continúen el tratamiento. Y sí se recomienda esta adherencia, porque hay algo bien interesante que hemos estado trabajando directamente con el doctor Ricardo Nani, un servidor, de que estamos viendo cómo este proceso de cambio, de acuerdo a un modelo que se conoce Prochaska de Clemente, de etapas desde la precontemplación, en donde yo creo que no tengo un problema, hasta la etapa de mantenimiento. Pero bueno, ese transitar de etapas requiere de un proceso educativo, si lo pudiéramos identificar así. No basta con que yo tenga la información. Cuando yo tengo la información, te puedo identificar ciertas características de mi problema, ¿sí? Pero de ahí necesito ir a un nivel de comprensión. Por eso es que muchas veces escuchamos a un chavo o a una chava en un tratamiento de corta estancia donde dice, ya entendí, porque ya me dieron la información, ya tomé mis apuntes y ya entendí, ¿no? Pero no lo has comprendido. Todavía no lo has interiorizado, todavía no hay un desarrollo de insight que te permita saber el qué hacer. Entonces me quedo en esa etapa de información, cuando mucho de comprensión y nada de aplicación. De aplicación. No he llegado al nivel de aplicación y mucho menos de análisis, de síntesis o de creación. Claro. Entonces me quedo ahí. Y eso es lo que nos
nos cuesta también, de por sí, para un joven que tú le digas que tiene un trastorno, pues es difícil. Claro. Si a nosotros de adultos te dicen, eres ya hipertenso, pues dices, ¿cómo yo? Si como sanamente, no fumo, no consumo, ¿cómo voy a ser hipertenso? Pues sí, es usted hipertenso porque tiene esto y esto y claro. esto. Imagínate para un joven que de pronto se dé cuenta que tiene un trastorno, ¿no? Y por eso a veces hasta nos engañamos los familiares. Cuando estamos en una clínica dicen, no, pues es que está en un campamento, que se fue a un retiro espiritual, y es mentira, ¿no? Entonces es bien difícil el desarrollo, pero no imposible. Siempre es difícil, pero no imposible, mientras yo esté vivo. Entonces vamos logrando ir, que transiten de etapa en etapa en etapa para ir de esa precontemplación, donde yo creo que no tengo un problema, a darme cuenta, a contemplar que sí, efectivamente, el hecho de que yo estoy consumiendo marihuana o alcohol u otra sustancia ya me está ocasionando daños. Ah, caray, pero ahora tengo que ir a la aplicación, a dejar de consumir, a cortar mi círculo de consumo, a cambiar mis hábitos, a tener estructura, a tener, además de la estructura, conciencia de lo que puede pasar y ya no seguirme aventando del avión sin paracaídas, ¿no? Ahora me lo tengo que poner y continuar en ese ejercicio, decía hace rato, de prueba y error experiencial, de conocer la parte luminosa de mí, o de regresar a mi parte luminosa. Yo ya conocí el sufrimiento, yo ya conocí lo que es estar intoxicado, lo que es tener los bajones cuando me falta la droga, yo ya conocí cómo se desgastó la relación interfamiliar, ya tuve pérdidas laborales, educativas, eso ya lo conocí. Sí. Pero ahora quiero darme la oportunidad de conocer la otra parte, la parte donde yo no necesite de la sustancia para relacionarme, ya no necesite de lesionarme, ya no necesite de recurrir a prácticas purgativas, etcétera, pero para que me dé cuenta que puedo ser perfectamente funcional, socialmente adaptable, tener una vida como siempre la soñé, sin depender de ello, ¿no? Pero ahí es el trabajo. Es constante. Híjole, René, ha sido una plática increíble y te voy a tener que invitar una segunda vez. Muchas gracias. Y una tercera y una cuarta, porque me gustaría que nos platicaras después. Ahorita que estás hablando de ser una constante, de ser, una vez saliendo de una clínica de rehabilitación y que hablaste de tantas palabras, de tantas cosas que se tienen y que no se tienen que hacer, que me parece que es un mundo de cosas que no han de ser fáciles tampoco, ¿no? Porque es un cambio de pensamiento, de ser, de hacer, de todos los días, ¿no? De cómo te levantas, con quién te relacionas, qué es lo que ves en la tele, ¿no? O sea, es como cortar de tajo con muchas cosas que te han hecho daño durante tanto tiempo, que te han llevado a ese lugar, más el trabajo terapéutico familiar de cada integrante de la familia. Es un mundo de cosas que hacer y me encantaría que en otra ocasión nos permitieras platicar mucho más a fondo de esto y también de lo que se hace en estas clínicas de rehabilitación, ¿no? O sea, ¿qué es exactamente? ¿Cómo se levanta un chavo? Digo, si pudiéramos tener un testimonio, sería increíble, ¿no? De un chavo que se atreviera, que pudiera, que quisiera, ¿no? O un adulto que estuvo en alguna clínica que nos contara cómo se levantaba, qué era lo que hacía, cuáles eran las terapias que llevaba a cabo, cómo se relacionaba, que esa es otra parte, con las demás personas con distintos trastornos mentales o distintas adicciones, ¿no? Cómo es esa familiarización, ¿no? Esa compenetración con personas que me imagino que también por una parte dices, bueno, no soy el único que está aquí, pero también por otra parte quizá te pueden causar un poquito de ruido, pero va a ser para mí un placer tenerte, ¿no? En otra ocasión, y te agradezco muchísimo que estés aquí, René Solórzano. Vamos a poner, por supuesto, están tus datos ya durante toda la entrevista y para la gente que quiera contactar con la clínica contigo. Y yo pues decirles a ustedes que les agradezco mucho que hayan escuchado esta plática, que ojalá de verdad la compartan, porque los que conocemos personas que han terminado en clínicas de rehabilitación, ha sido súper duro, ¿no? Porque son personas que han perdido todo, o sea, han perdido parejas, ¿no? A veces a sus hijos, sus familias, a veces a la familia completa, sus sueños, su trabajo, o sea, terminar en un problema de adicciones, ya sea alcoholismo o cualquier otra adicción, drogas, lo que sea, de verdad acaba con tu vida por completo, o sea, primero con todo lo que tienes a tu alrededor, que son puras bendiciones, y después pues pueden acabar también con tu vida como persona, ¿no? Decidir un día
pues ya no estar aquí porque no encuentra salida. Y yo creo que sí, siempre hay una salida. Así que, René, te agradezco muchísimo otra vez y aquí te tendremos. Muchas gracias, Sofía. Es un placer estar contigo. Igualmente, yo soy Sofía Sánchez Navarro. Les agradezco muchísimo haber estado aquí en este podcast, Aprendieron a Vivir Mejor. Gracias a Lalito, gracias también a mi queridísimo Rigo, mi productor. Y pues bueno, infinitas gracias a ustedes una vez más. Soy Sofía Sánchez Navarro. Besitos. Bye, bye.